Listo, vamos a buscar Joel, capítulo 2, uno de los profetas menores. Y vamos a leer todo el capítulo. Vámonos de 4 en 4 hasta terminarlo. Y pues creo que vamos a comenzar contigo, Anita. Bueno, tengo nueva versión internacional. No importa, todos tenemos Diferentes versiones. Toquen la trompeta en Sión. Den la voz de alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad ya está cerca. Día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nublarones. Como la aurora que se extiende sobre los montes, así avanza un pueblo fuerte y numeroso. Pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. Antes de que llegue, devora el fuego. Cuando ya ha pasado, las llamas lo inflaman todo. Antes de que llegue, el país se parece al jardín de Edén. Cuando ya ha pasado, queda un desolado desierto. Nada escapa a su poder. Tienen aspecto de caballos, galopan como corceles. ¿Has oído? Sí. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán como hombres de guerra, subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si reconsidere y se apiade, y deje tras sí bendición? Es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor su Dios. Toquen trompeta en Sión, promulguen ayuno, convoquen asamblea. Reúnen al pueblo, santifiquen la asamblea. Congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra, y tendrá piedad de su pueblo. El Señor responderá a su pueblo: yo les enviaré grano, vino nuevo y aceite, y se saciarán de ello, y nunca más los entregaré al oprobio entre las naciones. Al ejército del norte lo alejaré de ustedes, y lo echaré a una tierra árida y desolada, su vanguardia hacia el mar oriental, y su retaguardia hacia el mar occidental. Y ascenderá su hedor, y subirá su fetidez, porque él ha hecho cosas terribles.
No temas tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. No teman animales del campo, porque los pastizales de la estapa reverdecerán. Los árboles producirán su fruto, y la higuera y la vid darán su riqueza. Alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño. Les enviará la lluvia en la del otoño y la de la primavera, como en tiempos pasados. Las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Amén. Y el mensaje para hoy se titula La esencia de un nombre. Shakespeare puso en labios de Julieta que hay en un nombre. Lo que llamamos rosa olería tan dulcemente como cualquier otro nombre. Para Shakespeare, cómo se llame o etiquete a alguien o algo es arbitrario, comparado con sus cualidades intrínsecas. Pensando en la temporada de huracanes que ya ha comenzado, tenemos que los nombres de las tormentas aproximadamente cada 6 años se reciclan, a menos que hayan causado daños catastróficos. Por ejemplo, el nombre de Sandy fue removido como un posible nombre para tormentas tropicales, debido al terrible daño y a las 72 muertes que causó en la costa este de los Estados Unidos a finales del 2012. Ahora, desde una perspectiva judía, los nombres representan nuestra identidad. No solo porque son una manera conveniente de distinguirnos el uno del otro, sino porque nos definen. Se piensa que el nombre que se recibió al nacer no es fortuito y que hasta cierto punto es profético, por capturar la esencia de la persona. En el judaísmo se considera que es la llave del alma. En hebreo alma se dice neshama, y las letras del medio son una shin y una mem, forman la palabra Shem, que significa nombre, por lo que el nombre es la llave para conocer el alma. Entonces el Señor Dios modeló al hombre de la tierra roja, esto es Adamá, e insufló en su nariz aliento de vidas, Nishmat Hayim, y el hombre llegó a ser alma viviente, Nefesh Hayah. Eso dice Génesis 2:7. Entonces tenemos el espíritu, el alma y el cuerpo. O puesto en esta manera tenemos el cuerpo, el espíritu y el alma. Y cuando leemos en el Génesis que Dios creó, no se refiere a que él haya realizado una labor manual, aunque cuando
está creando al hombre, el verbo que utiliza, generalmente al conjugarlo, solamente llevaría una letra yod, que parece una manita. Pero cuando está formando al hombre, aparecen dos yods. La interpretación judía es que son las manos de Dios formando al hombre. Porque yod, también puedo leerlo, recuerden que en el hebreo las vocales no aparecen en el texto, también lo puedo leer como yad, que es mano. Entonces, cuando está formando al hombre, aparecen las dos manitas de Dios formando al hombre. Entonces, pero cuando Dios creó, lo único que hizo fue hablar. Cuando Dios al resto de la creación, lo único que hizo fue hablar. Y las palabras que describían el objeto hicieron que éste comenzara a existir. Vean Hebreos 11:3. Amén. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Y otra versión dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Así que los científicos no están descubriendo nada nuevo. Dios simplemente nombró las cosas, por lo que los nombres son responsables de las diferencias que existen entre todas las cosas creadas en el universo. Y vamos a ver algunos ejemplos de los nombres de ciertos personajes bíblicos y sus acciones para ver si hay alguna relación entre el nombre y su esencia. Y el primero que vamos a ver es a Jacob. Génesis 25:26. ¿Quién dijo amén? 25, 26. Ajá. Después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 70 años, cuando ella los dio a luz. Amén. Jacob nació con la mano trabada al calcañar, que en hebreo se dice Ekev, de su hermano Esaú. De manera que el nombre que le fue dado significa se agarra, o según otra interpretación aceptable, se agarró. Jacob se agarró del talón. Sabemos que Jacob suplantó a su hermano obteniendo primeramente la primogenitura del hijo mayor. Vean Génesis 25, 29 al 34. Génesis 25, 29 al 34. Amén. Un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dije, dame de comer de este guiso rojizo, porque estoy muy cansado, porque por eso a Esaú se le llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos del primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Amén. Y dice que por eso se le llamó Edom. Bueno, para los lectores originales, pues quedaba muy lógico el por qué es un guiso rojo y a este le pusieron Edom. Edom y Adama y Adam tienen la misma raíz en hebreo, que viene de rojo. Por eso yo digo que el primer ser humano era de piel roja. Salió de la Adama, de la tierra roja. El caso es de que Esaú
desprecia la primogenitura y la vende por un plato de lentejas. Después, Jacob vuelve a suplantarlo, esta vez engañando a Isaac para que le concediera la bendición que correspondía por costumbre al primogénito. Génesis 27, 35 al 36. Amén. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi progenitura y he aquí, ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Amén. Se apropió de mi primogenitura, no seas cuento, tú se la vendiste. Pero en fin, sabemos que conforme a la ley, que fue dada alrededor de 400 años después de lo que estamos leyendo, el hijo mayor heredaba normalmente una proporción mayor de los bienes paternos que todos los demás hijos. Vean Deuteronomio 21, 17. Amén. Sino que reconocerá al primogénito, al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor. A él le pertenece el derecho de primogenitura. Amén. Y aquí abro una ventana, porque en algunos medios cristianos se ha puesto de moda el pedir una doble porción del Espíritu. Esa es una soberana tontería. Dios se dio al 100%. Yo recibí el 100% del Espíritu Santo. No tengo que andar pidiendo dobles porciones. El que pide dobles porciones, triples porciones y toda la porción es Dios de mí. Ahora, ¿de dónde lo sacaron esto? De que Eliseo le dice a Elías que cuando sea arrebatado, pues le dé una doble porción de su espíritu. Elías le dice, estás pidiendo algo grande. Si ves cuando soy arrebatado, la vas a recibir. Y sí, la recibió. Ahora, ¿qué era lo que Eliseo estaba diciendo? En el contexto histórico en el que Eliseo le dice eso a Elías, Elías estaba a punto de ser arrebatado y ya lo sabía. Elías había tenido escuelas de profetas, las cuales estaba visitando, se estaba despidiendo. Y lo que Eliseo le está diciendo es, tú tienes muchos hijos, pero tu primogénito soy yo. Así que a mí dame la doble porción. En el contexto de Elías y Eliseo, pues Eliseo estaba diciendo, hey, tú has entrenado a muchos profetas, pero tu primogénito soy yo. De ahí se agarraron para pedir dobles porciones del Espíritu. Bueno, nosotros tenemos el Espíritu Santo al 100%. Cierro la ventana. Entonces, además del legado especial, parece ser que el heredero estaba destinado a ocupar, desde el punto de vista social y religioso, la posición de jefe de la familia. Probablemente esta posición era simbolizada por la concesión de la bendición paterna y la posesión de los ídolos de la familia. La bendición de Isaac era irrevocable, como destaca el texto. Vean Génesis 27, 37 al 40. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Amén. Entonces,
Isaac dice, ya di la bendición del primogénito. Y Esaú le dice, oye, ¿no tienes otra? Bueno, de primogénito no, pero sí lo bendice. De este modo, Jacob se convirtió en el portador de la promesa divina. Esaú recibió la región menos fértil, que se conoció luego como Edom. Y recuerden que Herodes era un edomita. Para que cuando lean la historia, recuerden de dónde viene la ascendencia de Herodes. Y después de esto, Esaú dice, mi padre no tarda en morirse. En cuanto se muera, yo me voy a encargar de Jacob. Jacob era el consentido de su mamita. Entonces le dicen a la mamá lo que está planeando Esaú y convence a Isaac de mandar a Jacob con su hermano Labán para que no le pase nada. El pretexto es para que no se case con una de las de aquí, para que se case con alguien de la familia. Bueno, durante su ida hacia la casa de Labán, en la región montañosa cerca de Bet-El, que significa casa de Dios, vean Génesis 2:8. Amén. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Edificó ahí un altar al Señor, invocó el nombre del Señor. Y mientras estaba dormido ahí, tuvo la visión de una escalera entre el cielo y la tierra, y del Dios de su familia en lo alto de la misma. La promesa dada a Abraham le fue confirmada a él, y le fue otorgada una promesa de protección divina. Jacob conmemoró su sueño alzando por señal la piedra que había puesto de cabecera, y derramó una libación de aceite sobre ella. Vean Génesis 28, 9 al 22. Entonces, si quieren dividírselo en 4. Yo empiezo sí. 9, ¿verdad? Sí. Estoy en inglés, perdón. Por eso, aunque ya tenía otras esposas cananeas, Esaú fue hasta donde vivía Ismael, hijo de Abraham, y se casó con su hija Mahalat, que era hermana de Nebaiot. Jacob partió de Beerseba y encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra y la usó como almohada, y se acostó y durmió. Se acostó a dormir en ese lugar. Ahí solo soñó que había una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la cual estás acostado. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía.
Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Entonces, tiene una visión y Dios le ratifica la promesa que le había hecho a Abraham y que le había hecho a Isaac. Después del sueño que tiene y de haber hecho el altar y la libación, continúa su viaje y llegarán. Y ahí se encontró, diríamos en español, con la horma de su zapato. Su tío Labán, que significa blanco. Después de un mes de haber estado con el tío, Jacob convino en trabajar para él y después de 7 años recibir a Raquel, su prima, por esposa. Pero el engañador fue engañado y Labán le entregó como esposa a su hija mayor, la de los ojos tiernos, a Lea, con la excusa de que ese proceder obedecía a una costumbre del país, que la verdad fuera de este caso no se conoce qué tal fuera la costumbre. Jacob dio su conformidad al arreglo de Labán y se estableció un nuevo acuerdo que permitía a Jacob casarse con Raquel al cabo de la semana. Y lo más presumible es que fuera la semana de festividades de la boda con Lea. Así que se había aventado 2 semanas de celebración. Bueno, se le exigieron 7 años más de servicios en reemplazo del dinero que el que se casaba te debía entregar a su suegro, de la dote. Por su habilidad en el cuidado de los rebaños y el éxito que había tenido, pues el tío no estaba dispuesto a dejarlo ir. Había prosperado. Y realmente si estaba prosperando es porque Dios estaba con él. Y llegan a un acuerdo para que después de haber pagado 7 años más por Raquel, pues ahora comienza a formar un capital para tener algo para su familia. Y es un acuerdo que sabemos que Labán no cumplió en varias ocasiones. No, mira, si nacen blancos son tuyos. Entonces mandaba a los hijos a que se llevaran los blancos y nada más quedaban los pintos. Ah, no, si nacen pintos son tuyos. ¿Nacen pintos? Ah, no, entonces... Pero Dios ayudó a Jacob. Después de todo esto, sabemos que hay un momento en que Jacob huyó de Labán. Que le persiguió y no traía muy buenas intenciones el tal Labán. Pero Dios se le manifiesta en un sueño y le dice: cuidadito con cómo tratas a Jacob. Y Labán entendió. La historia también nos narra el temor que tenía Jacob al saber que Esaú venía a su encuentro. ¿Y cómo fue mandando presentes antes de encontrarse con Esaú? Y cómo el mala onda primero manda a las concubinas con sus hijos, después manda a Lea y al último manda a Raquel. Ahora también nos narra que hay un momento en que se queda solo y sostiene una lucha con un desconocido que hace que se le zafe el muslo.
Y probablemente ese es el acontecimiento más importante en la vida de Jacob, porque vio a Dios cara a cara. No pereció y recibió un nombre nuevo. Vean Génesis 32, 25 al 31. Amén. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame, porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices, le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. Y el hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le dijo: dame a conocer ahora tu nombre. ¿Para qué me preguntas por mi nombre?, le respondió el hombre. Yo, y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida. El sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel y cojeaba de su muslo. Amén. Peniel literalmente significa cara, Dios, la cara de Dios, el rostro de Dios. Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Que Dios no sabía cómo se llamaba? Sí, claro que sabía cómo se llamaba, pero quiero que confieses que eres un embaucador, que eres un engañador, que eres un mentiroso. Confiésalo. Confiesa su nombre y dice: bueno, ya no te vas a llamar así, ahora te vas a llamar Israel, contendiente, soldado de Dios, o Dios prevalece. Entonces, si has sido un embaucador, un suplantador como Jacob, Dios puede cambiar tu nombre. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Y ahora, Jacob, así dice el Señor, el que te crió, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Eso dice Isaías 43:1. Y te digo, si has nacido de nuevo, tu esencia cambió, aunque aún no conozcas tu nuevo nombre. Y tenemos otro personaje que se llama Mara. Ruth 1, 19 al 21. Ven. Ángel se fue. ¿Se fue? Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Amén. Y recuerda, cuando tú confiesas algo con tu boca, estás asumiendo que eso es así. Entonces ella estaba asumiendo como nombre Mara, en lugar de, realmente se llama Naomi, no Noemí, y significa mi deleite, dulce, placentera. Y lo está cambiando por Mara, que es
amarga, nombre del que provienen Miriam, que es rebelión, y Mariam o María, su rebelión. Y uno se pregunta respecto a ¿a qué llenura está hablando Noemí? Vean Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Bien. Entonces, probablemente cuando ella dice, me fui llena y regreso vacía, estaba refiriendo que al haber partido, se había ido con su esposo y 2 hijos. Y ahora retornaba con las manos vacías porque estos habían muerto. Como si Ruth no existiera. Pues en su interior no había más que amargura. Y me imagino que eso le puede pasar a muchos mueganitos que hay en México. ¿Sí saben lo que son los muéganos? Una familia muégano son los que están como el dulce. Donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. El corazón y el tesoro de Noemí no estaban en las cosas materiales, estaban en su esposo y en sus hijos. Bueno, tu tesoro debe estar puesto en Dios. Las expresiones de Noemí acerca de la voluntad de Dios en su vida se agrupan todas en el lado negativo. Estaba segura de que su problema era culpa de Dios. La pude haber incluido en el sermón de la semana pasada, pero no estaba ahí. Y estos pensamientos se expresan sin ambajes. El Shaddai, que significa el Todopoderoso, que es uno de los nombres del Dios verdadero, que se centra con frecuencia en el poder para llevar a cabo las promesas de bendecir y prosperar. Bueno, el Shaddai la había amargado en gran manera. Llena se fue y vacía la regresó el Señor. Y aquí utiliza el tetragramatón. Reina Valera pone Jehová. Lo que viene en el original son las 4 letras que los judíos leen como Adonai y que se refiere al existente, que es un nombre de Dios con enfoque en la existencia segura y su relación con las personas y el pueblo del pacto. Bueno, el existente, el Señor, había testificado contra ella y el Shaddai la había perjudicado. Bueno, son palabras de dolor y de protesta contra Dios. Pero así habla quien es honesto cuando sufre y deja de lado la falsa piedad. Digo, cuando estás enojado con Dios, como lo veíamos la semana pasada, mejor díselo, Él ya lo sabe. Bueno, pareciese que Noemí se había olvidado de Ruth, quien le había expresado una solidaridad incondicional. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ruth, a la larga, sería una bendición para ella y la humanidad. Vean Ruth 4, 1 al 17, y de nuevo váyanse de 4 al 4. Ruth 4, del 1 al 17. Empiezo. Boaz, Sí. por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó ahí. En eso pasó el pariente redentor que él había mencionado. Ven acá, amigo mío, y siéntate, le dijo Boaz. El hombre fue y se sentó. Entonces Boaz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo: siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Boaz le dijo al pariente redentor: Noemí,
que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelech. Consideré que debía informarle del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos del pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo, pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa, porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo sino tú, y después de ti yo tengo este derecho. Yo redimo, le contestó. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomó por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra entre tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Hasta el 12. Va a ser 12. En Belén. 12. ¿Sigo? Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, con la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera, y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Amén. Y vean Mateo 1, del 5 al 16. ¿Del 5 al qué? 16. También nos vamos. 4 en 4. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David, y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabe había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Rehoboam, y Rehoboam de Abías, y Abías de Asa. Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram, y Joram de Usías. Usías fue padre de Jotam, Jotam de Acaz,
y Acaz de Ezequías. Ezequías, padre de Manasés, Manasés, padre de Amón, Amón, padre de Josías, Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempo de la deportación a Babilonia. ¿Hasta qué? Sí. 13. Hasta el 3. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliakim, Eliakim padre de Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Amén. Entonces fue de bendición para Noemí y para toda la humanidad. Placentera quería ser llamada amarga, pero el Señor le dio motivo para alegrarse en su vejez. Y recuerda un personaje cuyo nombre significa dolor y que proviene de afligirse o lamentable, que no permitió que su nombre, que en hebreo es Yabetz, marcara su vida. Vean primero de Crónicas 4, del 9 al 10. Hasta un libro ahí de este personaje. Amén. Jabes o Yabes, ¿cómo se pronuncia su nombre? Yabetz. Yabez. Amén. Yabez fue más ilustre que sus hermanos y su madre lo llamó Jabez, diciendo, porque lo di a luz con dolor. Jabez invocó al Dios de Israel diciendo, oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me guardarás del mal para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Amén. Entonces, Yabetz le pusieron un nombre que pues no era ninguna bendición. Su esencia iba a ser dolor. Y él dijo, yo voy a hablar con Dios. Si en verdad me bendijeras, si extendieras mi territorio, si me proteges para que no padezca dolor. ¿Y qué dice? Dios se lo concedió. Bueno, si has nacido de nuevo, tu esencia no la define tu nombre, sino Dios. Y tenemos otro personaje, Pedro, Juan 1, 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Bueno, se llama realmente Shimeón, que significa escuchado, porque viene del verbo Shema. Y Jesús le dice, tú te llamarás Kifás, en arameo, que significa roca hueca, piedra sin labrar, peñasco. Y el evangelista nos dice que quiere decir Petros, Pedro, que significa piedra. Bueno, al darle un nuevo nombre a Simón, Jesús está actuando con autoridad. Vean 2 de Reyes 23:34. Faraón
Necao hizo rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y cambió su nombre por el de Joacim. Pero tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, y ahí murió. Vean, 2 Reyes 24, 17. Amén. Entonces el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a su tío Matanías y cambió su nombre por el de Sedequías. Y si recordamos, Daniel y sus amigos también les cambiaron el nombre. ¿Por qué? Porque tenían la autoridad para hacerlo. Entonces Jesús está haciendo uso de autoridad. Y al mismo tiempo, al cambiarle el nombre, lo está incluyendo en el círculo de sus discípulos. Cuando Dios le cambia el nombre a alguien, significa que a partir de ese momento, la persona tiene un nuevo carácter. Vean Génesis 17:1. Amén. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y vean cómo dice ahí, dice Abraham. ¿Qué significa Abraham? Padre enaltecido. Ahora brínquense al versículo 5, 17:5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Entonces, Dios le dice, te voy a cambiar el nombre. Y Abraham dice, ay, qué buena onda. Porque imagínense, ¿cómo te llamas? Padre enaltecido. Ah, qué padre. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. Ya me imagino la carrilla, ¿no? Entonces, te voy a cambiar el nombre. Ah, qué bueno. ¿Y cómo voy a llamar? Padre de muchedumbre. ¿Qué onda, Señor? Sin embargo, ahí es cuando le hace la promesa, ¿no? Y podemos ver que esa promesa se cumplió. Y no solamente estoy hablando de los millones de judíos que hay y que ha habido, sino de todos los que somos descendientes de Abraham espiritualmente. Mira las estrellas, ¿las puedes contar? Cuenta la arena del mar. Bueno, sabemos que entonces que esa promesa que Dios le hizo se cumplió. Bueno, Abraham vio un hijo. 2 si contamos al bastardo. Entonces, este nuevo nombre sería como un sobrenombre. Un sobrenombre que hoy se le da a una persona. Pero no es tan evidente que Pedro haya hecho justicia a ese nombre, sobre todo durante el ministerio terrenal de Jesús, pues era impulsivo, vacilante e inestable. Vean Mateo 16:23. Amén. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vean Juan 18:10. Amén. 17. 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Y de una vez bríncate al 17. 18:17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo ahí, no lo soy. Y Juan 18:25 al 27.
Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Gálatas 2:12. Amén. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Entonces Pedro fue bastante impulsivo, vacilante e inestable. Y vemos que aún después, cuando Jesús ya haya partido, en Gálatas todavía daba muestras de eso, ¿no? Es como que no le hizo mucho honor al sobrenombre que le pusieron de piedra. Kefas o Cefas es un término arameo usado en el Nuevo Testamento. Solo aquí y en los escritos de Pablo. Vean 1 Corintios 1:12. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. 1 Corintios 3:22. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. 1 Corintios 9:5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. 1 Corintios 15:5. Amén. Que se apareció a Cefas y después a los 12. Gálatas 1:18. Amén. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. Ok, la NBI dice a Pedro, pero la 60 debe decir a Cefas. Gálatas 2:9. Y 14. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hace eso también el 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Ok, la textual sí dice Cefas. ¿Y el 14? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amén. En el original griego, estos Pedros de Gálatas, siempre aparece como Cefas, como Kifas.
Y aquí vemos que Pablo siguió llamándolo como el Señor lo había puesto. Solamente aquí y en los versículos que leímos de los evangelios aparece la palabra Quifás. No aparece en ninguna otra parte en la Biblia, solo aparece en el Nuevo Testamento. Por lo que quienes pretenden que Pedro es la roca sobre la cual se edifica la iglesia, vean Mateo 16, 13 al 19. Amén. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Entonces, quienes pretenden que Pedro es la roca sobre la cual se edifica la iglesia, no han entendido que lo que Jesús estaba haciendo era un juego de palabras, ya que Pedro en griego es Petros, que si hacemos el análisis es masculino, y significa una piedra separada de una roca grande y maciza, en tanto que roca en griego es Petra, que también es femenino, y significa yacimiento de piedras o roca grande. Entonces Jesús no dijo que Pedro es la roca sobre la cual la iglesia está construida, sino que Pedro junto con los demás apóstoles son piedras extraídas de la veta, la cual es Cristo. Primero a los Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Y el fundamento es Cristo. Entonces los apóstoles van formando el fundamento. Y sabemos que la piedra angular, vean Efesios 2:20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y eso de la piedra angular, para entenderlo tendríamos que recordar cómo construían los arcos los romanos. Iban poniendo rocas y aquí entraba la angular. Esta es la que sostiene a todas las demás. Si quitamos esta, las demás piedras se caen. Eso es lo que significa que sea la piedra angular. Vean Romanos 9:33. Tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que cree en él no será avergonzado. Primero a los Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Primera de Pedro 2:8. Y también una piedra de tropiezo
y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual están destinados. Entonces, la piedra angular o la roca es Cristo. La Septuaginta, que es esta traducción del hebreo al griego que así se hace por ahí del siglo II antes de Cristo en Alejandría, del Antiguo Testamento, cuando usa Petra en sentido figurado, solo lo hace para referirse a Dios. Y vamos a leer en español Deuteronomio 32:4. Amén. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Entonces la roca es Dios. Segundo de Samuel 23:3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. La roca de Israel es Dios. Salmo 18:2. Amén. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Dios, mi roca en quien me refugio. Mi escudo y el poder de mi salvación. Mi altura inexpugnable. Amén. Entonces mi roca es el Señor. Y aún Pedro entendió que la roca es Cristo. Vean 1 de Pedro 2:8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Y aquí lo que estaba haciendo Pedro era citar Isaías 8:14-15. Entonces él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí, y caerán y serán quebrantados, serán enlazados y apresados. Entonces Pedro citó a Isaías. Y esto de que Pedro recibió las llaves para atraer y desatar, pues nada más hay que brincar 2 capítulos. Y en Mateo 18:18 dice, de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Entonces no solamente le dijo eso a Pedro, se lo dijo a sus discípulos. Y me gusta más cómo lo dice la textual. Dice, de cierto os digo que todo cuanto atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo. Ya fue atado en el cielo y después tú lo atas. Todo lo que desatéis ya fue desatado y después tú lo desatas. Si alguien llega a ser salvo es porque en el cielo ya había sido salvado. Entonces Pedro entendió que la roca es Cristo. Así que la iglesia está construida sobre la revelación de Cristo y la profesión de fe en Él. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por cierto, cuando aquí hablamos de la iglesia, es bien curioso, la iglesia solo aparece 2 veces en los evangelios. Mateo 16:18 Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 18, 17. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Solamente en Mateo aparece la palabra iglesia. En todos los evangelios solamente aparece 2 veces la palabra iglesia. En el Nuevo Testamento aparece 114 veces en 111 versículos. Y no los vamos a leer. Mientras que el reino es citado 84 veces en los evangelios, nada más. Entonces Jesús hacía más énfasis en el reino que en la iglesia. Nuestro énfasis debe ser en extender el reino de Dios, no en hacer crecer nuestro feudo, nuestro imperio, porque entonces es tu iglesia, no el reino de Dios. Pedro llegó a ser no el fundamento sobre el que se edifica la iglesia, porque ese es Cristo, pero sí un pilar o columna de ella. Vean Gálatas 2:9. Aquí dice, en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, o Cephas, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Y aquí voy a abrir otra ventana. Jacobo, Pedro y Juan. Pero este Jacobo es el hermano de Jesús, porque al otro Jacobo ya lo había matado Herodes. A ver, ¿y este Jacobo por qué llega a ser pilar de la iglesia si no cree hasta después de la resurrección y se convierte en un pilar de la iglesia? Y recordemos que el ministerio de Cristo es un ministerio que tiene al rey, tiene al sacerdote y tiene al profeta. Entonces, habría que distinguir si Juan es el profeta y Pedro el que está jugando el papel de sacerdote. Pero definitivamente Jacobo estaba jugando el papel de rey. ¿Y por qué digo que Jacobo estaba jugando el papel de rey? Porque es hermano de Jesús. Porque es descendiente del rey David. Entonces por eso llega a ser un pilar, una columna de la iglesia junto con los otros 2. Y entre los judíos la palabra columna tenía que ver con un gran maestro. Y el cambio de Pedro, como el de todo aquel que ha nacido de nuevo, es producto de la obra del Espíritu Santo. Es el que me cambia. Porque si no, yo seguiría muy tranquilo, seguiría siendo como me gusta hacer. Pero el Espíritu Santo no me deja pecar a gusto. El Espíritu Santo está obrando en mí. ¿Para qué? Para que yo pueda ir creciendo cada día hasta la estatura del varón perfecto, que la alcanzaré cuando Cristo vuelva, junto con todos los demás. Así que, si has nacido de nuevo, tu esencia provendrá del Espíritu Santo. Y como conclusión tengo Yeshua, Mateo 1, 18 al 25. Amén. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto.
Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Amén. Entonces vemos que la rebelde estaba comprometida con el que se llama el Señor ha añadido. Bueno, y lo de rebelde, pues se le quitó, porque con el Espíritu Santo le dijo que iba a concebir, dijo: he aquí la sierva del Señor, que se haga conforme a su voluntad. Eso es lo que hace tan especial a María, su disposición a obedecer a Dios, que es lo mismo que hizo tan especial a Abraham. Abraham se podía haber quedado tan tranquilo en su casa, era el primogénito. Su papá, conforme al Talmud, tenía un negociazo vendiendo idolitos a toda la bola de idólatras. Entonces, pues a Abraham le iba a ir bien. Sin embargo, de repente se le presentó el Señor y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y la Biblia dice: le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces aquí tenemos dos personajes que son escogidos por Dios, pero a su vez ellos también escogen a Dios. Bueno, cuando Dios te escoge, tú también tienes que escogerlo. Entonces, José dice: ay, esto no me late, yo no he hecho nada con esta mujer, la voy a dejar sin hacer mucho ruido. Pero Dios conoce lo que está pensando y le dice: tranquilo. Así que no ha habido aquí otro hombre metido, eso es obra del Espíritu Santo. Los judíos corrieron un chisme, que desde entonces ha corrido, de un tal soldado Pantera. No tienen manera de comprobar tal cosa, pero corrieron ese chisme desde la época de Jesús, que había sido quien había engendrado realmente a Jesús, tratando de quitarle el mesianato, intentando no reconocer quién era. José despierta del sueño, ¿y qué es lo que hace? Lo que el Señor le mandó. Recibe a su mujer y dice: no la conoció. La Nueva Versión de las Américas dice que la mantuvo virgen hasta que el niño nació. Porque conocer en el griego, tanto en el hebreo, habla de un conocimiento tan íntimo como son las relaciones sexuales. Entonces lo puedo entender como ese conocimiento que yo puedo tener de alguna materia o de una persona, o en este caso, como tener relaciones sexuales. Entonces por eso dice: no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No es cierto. Los nombres propios no debiesen ser traducidos, porque cuando lo hacemos se pierde el significado de estos en su idioma original. Y en esta porción encontramos en nuestras traducciones 2 veces Jesús. Y a muchos se les ha enseñado que significa el Señor salva. Pero si haces una búsqueda etimológica, esta te va a conducir al nombre en hebreo, Yeshua. Y Yeshua viene del verbo yasha, que significa salvar,
liberar, socorrer. Y de algo que generalmente vemos en los salmos que dice ya, que es la forma abreviada del tetragramatón, de lo que en la Reina Valera ponen como Jehová, pero que los judíos leen como Adonai, mi Señor. Ahora, Yeshua es la forma más corta de Yehoshua, que es el verdadero nombre de Josué. Yehoshua significa Adonai es salvación, mi Señor es salvación, y Yeshua significa Adonai, el Señor salvará. Pero ¿cómo es que llegamos de Yeshua a Jesús? Bueno, si busco yo en la Septuaginta, en el griego, todos los Yeshua que venían en el Antiguo Testamento los tradujeron como Jesús. Entonces, en el griego, cuando aparece el nombre de Jesús, aparece como Jesús. Bueno, Jesús, cuando lo traducen al latín, lo traducen como Yesum. Y Yesum, cuando pasa al español, pasa como Jesús. Y recordemos, la J la inventaron hasta el siglo, ¿qué fue? Siglo XV o XVI. Antes era una I larga. Antes hubiera sido Jesús. Entonces tengo Yeshua, Jesús, Yesum, Jesús. Y en inglés, Jesus, que sigue conservando este sonido de Y. La palabra griega Jesús es una traducción de la palabra hebrea Yeshua. Pero en griego, el sonido de la letra Shin no existe. Y por ello se utilizó sigma, que suena como una S. Y para hacer el nombre masculino, se añadió otra sigma al final. Porque usualmente todas las palabras masculinas del griego acaban en sigma. Después de un rápido curso de griego, me encontré que hubo dos eruditos. David Flusser, que vivió de 1917 al 2000. Él fue un profesor israelí de cristianismo primitivo y judaísmo del periodo del Segundo Templo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y otro judío, Shmuel Safrai, que vivió de 1919 al 2003. Y este era un erudito en los campos de la historia judía, el Talmud y la Biblia. Bueno, según ellos, el nombre Yeshua en el primer siglo se debe haber pronunciado Yeshu. Y aunque no se conocen muchos detalles concretos, se sabe que los judíos de Galilea tenían un acento distinto de los de Judea. Vean Mateo 26, 73. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. ¿No son estos galileos? Esto es lo que dicen a nosotros. ¿Sí? Entonces, se le notaba el acento de Galileo. Porque al parecer los galileos no pronunciaban una letra que se llama Ain al final de la palabra, que es como acaba Yeshua. Y quizás por ello se comenzó a escribir el nombre según dicha pronunciación. Entonces quedaría Yeshu, pero en hebreo moderno se pronuncia con A al final, Yeshua. Shakespeare podría tener razón en cuanto a Romeo Montesco. Y aunque una rosa seguirá despidiendo un aroma agradable con otro nombre, la esencia de una persona sí varía, dependiendo de que haya nacido o no de nuevo. La manera como Dios te llama
es importante. La única manera de que te diga, mi hijo eres tú, y que te dé un nombre que haga la diferencia, no solo en tu alma, sino en todo tu ser, espíritu y todo mi cuerpo, es que hayas reconocido que a lo largo de tu vida le has fallado, viviendo vanamente, porque eso fue lo que heredaste de tus padres, alejado de su amor y conforme a su justicia, condenado a estar separado de él por tu elección. Pero que gracias a su encarnación, su sacrificio vicario en la cruz, puedes obtener el perdón de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Ser justificado, porque tu culpa la llevó Cristo. Redimido, porque has sido comprado por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y entonces pasas de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Dejas de ser uno más de los hijos de ira para ser hijo de Dios. Y alguien puede decir, todo eso lo está inventando Hugo. No, ahí te van las citas. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No puedes ser guardado irreprensible si tú no has nacido de nuevo. Vas a seguir practicando el pecado. Proverbios 28:13. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. No basta con confesar, hay que abandonar. Sí, muchos confiesan sus pecados, pero después de que los confesaron, ¡pum!, vuelven a caer. No los han abandonado, no van a prosperar. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién? Se los confieso a Dios, es al que estoy ofendiendo. Y si Dios me dice, no te hagas pato, pídele perdón a tu hermano, pues tienes que ir a pedir perdón a que ofendiste. Primera de Pedro 1:18-21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como en un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien la resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Nuestra fe y esperanza tienen que ser puesta en Dios. Y tú pudiste haber heredado una religión de tus padres, pero aquí dice que tu vana manera de vivir la heredaste de ellos, porque no se trata de tener una religión, sino de tener una relación personal, cercana, íntima, de amor con Dios. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo. Juan 1:14. Amén. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque Él se despojó, vino a vivir como uno de nosotros. Siguió siendo 100% Dios y a la vez era 100% hombre, pero no hizo uso de su divinidad para mostrarnos cómo vive un ser humano conforme a lo que Dios quiere. Según a los Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, Jesús no cometió pecado, pero sin embargo, estando en
en el huerto, cuando hace la oración al Padre, de que no quiere beberse la copa de ira que se va a derramar sobre él, si acepta morir por sus pecados, dijo, pero no mi voluntad sino la tuya. Y en ese momento lo está confesando, está aceptando morir por los pecados de todos, convertirse en el pecado, y se da la separación del Dios Santo. Entonces, cuando muere en la cruz, los pecados que yo cometí, cometo y llegué a cometer, le fueron imputados a él. Lo mismo que el de todos. Entonces, la justicia que debía haber sido sobre mí fue sobre Cristo, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso tenía que derramar su sangre. Ahora, de nada sirve que Él lo haya hecho si yo no me arrepiento, pido perdón y lo reconozco como mi Dios y Salvador. Es como si yo tuviera una enfermedad terminal y alguien en quien tengo mucha confianza me dice, mira, acabo de descubrir esto y es la cura para la enfermedad que tú tienes. Yo creo mucho en esa persona. Sé que es un erudito y que lo que me está diciendo es cierto. Recibo el frasquito, le doy las gracias y lo pongo en un lugar donde lo voy a ver todos los días en mi casa. Y digo, si yo me tomo eso, me voy a curar de mi enfermedad terminal. Tengo mucha fe en quien me lo dijo, pues sí le creo. Tengo fe que si me lo tomo me voy a curar, pues yo lo pondría en duda. ¿Por qué? Pues porque no te lo has tomado, tarado. Entonces, yo puedo tener mucha fe en que sí, Jesús vivió, murió, en que fue un gran hombre, bla, 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 pero no me apropio del perdón que Él me da. No me apropio de que Él murió por mis pecados. Pues voy a morir por mis pecados y voy a estar separado de Él por la eternidad, por mis pecados y decisión propia. 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Bueno, pero a muchos esto sigue siendo un misterio, no lo entienden. Para quienes hemos nacido de nuevo, es algo que nos queda claro. No es ningún misterio, en el sentido que lo entiende la mayoría de la gente. Los misterios lo entendían aquellos que habían sido iniciados en ello. Nosotros hemos sido iniciados en el Evangelio. Nosotros hemos aceptado que Jesús es Dios. Efesios 2 del 3 al 10. Amén. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo a los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Así que las buenas obras son consecuencia. ¿De qué? De que hemos sido salvados, no para lograr la salvación. Y cuando tú vives practicando el pecado, aunque digas, es que todos somos hijos de Dios, mentira. Tú eres hijo de ira. Eres una criatura, pero no eres hijo. Juan 1 del 10 al 13. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Entonces, a los que lo recibimos, a los que creemos en su nombre. Y muchos dirán, ay, sí, yo sí creo en Jesús. Discúlpame, creer es obedecer. Efesios 1 del 6 al 14. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, cuando oímos el evangelio y creímos, fuimos sellados, recibimos el Espíritu Santo, fuimos bautizados con el Espíritu. Porque además en griego, con el Espíritu, en el Espíritu, por el Espíritu, vendría siendo lo mismo. Es una experiencia que sucede cuando recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuche Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Cuando recibo a Cristo, recibo al Padre y recibo al Espíritu Santo. No recibo porcioncitas, los recibí por completo. Ahora, es cosa que yo le vaya cediendo esas áreas de mi vida en donde Él me está diciendo, tienes que corregirlo. Pero esa decisión solo la puedes tomar tú, porque para ello recibiste el libre albedrío, para decidir si quieres tener o no una relación personal cercana, íntima, de amor con Dios. Y te pregunto, ¿quieres o no tener esa relación? De tu respuesta depende que, sin importar que tu nombre pueda ser esencialmente nefasto, conocí en Houston una chava a la que su mamá le puso Jezabel. Y dije, ¿por qué le pusiste ese nombre tan feo? Viene en la Biblia. Y digo, sí, pero ¿viste quién es? Bueno, sin importar que tu nombre sea esencialmente nefasto, como el de Jabes, tu vida puede ser transformada. Y entonces vas a tener un lugar preparado por Cristo para estar con Él por toda la eternidad. Así dejarás de tratar de obtener las cosas arrebatándolas, no estarás amargado y serás una columna en el templo de Dios. Apocalipsis 3,
10 al 13. Amén. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Así que si has nacido de nuevo, deja de preocuparte por la gran tribulación, caray. Dice que te va a guardar, pero pregunto, ¿estás perseverando en su palabra? ¿Estás siendo testigo hasta el último de la tierra? ¿En tu Jerusalén? ¿En Samaria? ¿En todo Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra? ¿Estás haciendo discípulos? ¿Los estás bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Les estás enseñando que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado? ¿O solamente quieres reclamar? Tú dijiste que estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo. No es un cheque en blanco. Hay que ser testigo. Y la palabra testigo en griego es mártir. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Eso dijo Jesús en Juan 14, del 1 al 3. La esencia del nombre que Dios usó al encarnarse nos habla de su amor y deseo de salvarnos. Y concluyo con una pregunta. ¿Tendrás un nombre nuevo con esencia de santidad? Amén. Señor, te damos gracias porque sabemos que tenemos un nombre nuevo. Porque los que hemos nacido de nuevo sabemos que tú nos has llamado hijos. Ahora pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, como dice tu palabra, para que seamos hijos obedientes, para que además de ser llamados hijos, podamos oír en ese momento en la eternidad: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Padre, pues aquellos que todavía no nacen de nuevo, que están muy orgullosos de su nombre, pedirte que abra sus ojos, que abra sus oídos, su entendimiento, y que pongas a alguno de nosotros para compartirle las buenas nuevas de salvación, para discipularlo. Y gracias, Señor, porque hubo alguien a quien tú mandaste para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos tuyos. Y sobre todo, gracias por Jesús, gracias por Yeshua, que es en su nombre en el que pedimos y oramos todo esto. Amén. Pues amigos y hermanos de internet, estamos despedidos. Espero que tengas un nombre nuevo. Y si no, espero que lo llegues a tener rápido. Y si no, pues lo siento por ti. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos el próximo domingo por aquí. Shalom, shalom.